preparada para que lo tires así, pero está bien, vamos a arrancar. Y decíamos que sintetizar a Eve en una columna es imposible, eso seguro, y pensarla de manera lineal también. El año pasado pensamos en una columna un poco más de recorrido biográfico, y este año decíamos, bueno, si tenemos que pensarla esta vez para no hacer lo mismo que hacemos. Y si bien teníamos ganas de repasar un poco algunas intervenciones con actores en particular, podríamos decir que este ratito vamos a hablar sobre algunos momentos de Eve. Porque pensarla en definitiva tiene que ver también con ver una Eve que ha sido, podríamos decir que integral a lo largo de su vida, que estaba en todos lados y que al mismo tiempo podía ser parte de todas las conversaciones que nos imaginemos. Y que además, hablábamos el otro día, y vale ponerlo sobre la mesa, no es una persona que haya escatimado con conocer, con ponerse frente a las personas que quizás en otros momentos hubiese sido mucho más complejo de llegar. No por nada es una de esas personas que conoció 2 papas a lo largo de su vida en persona, con sus idas y vueltas, si se llevaban bien, si se llevaban mal, lo que habría pasado. Podemos decir en definitiva que Eve nos ha demostrado durante tantos años que la lucha es mucho más que solamente pensarnos con una consigna, ¿no? Sino que nos hace pensar también en la responsabilidad de poder llevarla a cabo. Por eso pensamos en algunos momentos en particular. Y de paso les propongo que a quienes tengan ganas nos manden por el WhatsApp si quieren repasar alguno en particular, si les interesa, si les emociona. Si dicen, yo me acuerdo de Eve específicamente en este momento, bueno, tráiganoslo, así también lo podemos poner en común y en todo caso leerlas, que siempre está bueno, al 11 3200 0530 o al chat de YouTube también. Y bueno, eso podríamos decir como para arrancar la columna de Indisciplinadas. Por un lado, voy a ir como haciendo algunos punteitos generales, y este no lo trajimos nunca, me parece, a O Vivo, y es el momento donde las madres de Plaza de Mayo conocieron a Bono de YouTube, que bueno, personaje de una banda muy conocida, muy importante, que había venido a Argentina, que se sintió conmovido con la historia de las madres de Plaza de Mayo en aquel 1998, cuando se presentó en River. Y no hicieron ni más ni menos que dedicarles una canción que se llama particularmente Mothers of Disappeared, así que estamos hablando de madres de los desaparecidos, y las invitaron además a subir a ese escenario para poder visibilizar lo que estaba pasando en Argentina en el contexto del gobierno de Menem, del indulto a los genocidas, de todo lo que representaba también poder posicionarse a la hora de salir a la calle. Y no es menor esto porque, más allá de que hablamos de que es una banda muy reconocida y que además venían a hacer un recital en un estadio tan grande como el estadio de River, sino porque también hay una cuestión de lo que hablamos siempre, que tiene que ver la injerencia que han tenido las madres de Plaza de Mayo, la injerencia que ha tenido Eve a lo largo del mundo entero. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Italia, estamos hablando de un montón de lugares que quizás en un contexto donde la globalización no había llegado con la dictadura, bueno, parecía mucho más complejo, y ellas han logrado hacerlo. Y además de hacer esta intervención con ellas en el escenario, él también se grabó después para el disco de los 20 años de Lucha de las Madres, que está disponible, que hace poquito se liberó en algunas plataformas para que lo puedan escuchar. Y algo de lo que se grabó es esto que vamos a reproducir ahora. El pueblo vencerá. Entonces, esas son las madres de Plaza de Mayo encontrándose con artistas internacionales, con artistas locales, como hemos hablado también en el marco del Festival de Ferrocarril Oeste, de
de sus 20 años de lucha, y en particular, bueno, ya que estamos hablando de música, hablamos un poco sobre ese contexto del Festival de Rock 20 años de lucha del 10 de octubre de 1997, un año justo antes de la llegada de Bono, y que siempre me acuerdo que hay un oyente que nos contó que había estado en ese recital, que nos vuelve a mandar un mensaje, porque siempre está bueno volver a recordar eso, y que había comprado el disco, me acuerdo que nos contó. Así que si alguien más está en esa, cuéntenos. Y hace poquito se cumplieron, ¿no?, los 28 años de la realización del Festival de Rock de 20 años de lucha en el Estadio de Ferrocarril Oeste, y repasamos, ¿no? Tuvo unas de las mejores bandas de rock argentino, dedicaron esa noche de espacio de las Madres de Plaza de Mayo a 20 años del comienzo de su lucha. Este recital se dio, en realidad fueron dos distintos, se iban a dar, si no me equivoco, viernes y sábado. El viernes llovió, entonces terminó siendo sábado y domingo, y tocaron Divididos, La Renga, Las Pelotas, La Versuit, Animal, León Gieco, Ataque, un montón de bandas que en ese contexto, con más de 25.000 personas escuchándolas, les dieron la posibilidad también de no solamente escuchar una situación de bandas de música que te gustan, sino también de pensar en el discurso de las Madres de Plaza de Mayo, que yo creo subjetivamente esto, ¿no?, que es uno de los mejores que ha dado Eve en una situación así, y creo que ese también lo tenemos para poder pasarlo un poquito, si no estoy equivocada, y poder escuchar un poco más de lo que ha dicho ella en esa situación. Ah, no, mentira, no lo tenemos acá, creo. Bueno, no dije nada, pero sí les invitamos a que lo vean. Está en la página de las Madres de Plaza de Mayo por los 45 años, 45 hechos. Y estamos hablando de un contexto de neoliberalismo, donde la política no valía nada, ¿no? Estamos pensando en una situación social más compleja, donde de pronto pensar en la representación era algo que se veía imposible, algo que quizás no parece muy lejano a lo que a muchas personas les pasa hoy, y quienes marcaron el camino, quienes se pusieron al frente para poder decir realmente lo que había que tener en cuenta, lo que había que pensar, fueron las Madres de Plaza de Mayo. Fue Eve haciendo este gran discurso frente a 25.000 personas, que vino a plantear la necesidad de organizarse y la necesidad de que esos pibes y pibas que estaban en ese gran recital puedan también ser parte de pensar la política, de pensar ese futuro que parecía incierto, que parecía imposible, pero que en definitiva se podía construir de manera colectiva, y que se construyó. Eso es algo que quedó muy claro luego del 97, pensando también en las demás intervenciones que han hecho las madres, que también las hemos charlado en algunas columnas acá. Así que invitados, invitadas a rever ese video entero. Es un video no tan largo, y además particularmente el discurso es increíble. Si alguien coincide conmigo de que es uno de los mejores discursos que ha dado Eve, dígamelo, porque está bueno compartir también entre personas que creemos lo mismo. Y si no, díganos cuál es el mejor discurso de Eve para ustedes. Entonces, cuando hablamos de momentos de Eve Bonafini, también tenemos que pensarnos en la responsabilidad que ha tenido en construir vínculos con ciertas personas que parecía mucho más complejo a la hora de pensar políticamente. Hablábamos hace un rato de que fue una de esas personas que pudo conocer a 2 papas. Eso no cualquiera lo ha hecho, lo ha logrado. Y particularmente me voy a centrar un poco más en la relación con el Papa Francisco, más que la que ha tenido antes con Pablo, me mezclé, Pablo, sí, está bien, segundo, está bien. Ya dije, voy a tirar cualquier cosa. Pero particularmente cuando hablamos de Eve, entonces, hablamos de una relación con el Papa Francisco que nos invita a pensarnos también frente a una situación donde las madres venían teniendo un vínculo con él antes de convertirse en Papa complejo, con una toma de la catedral en el medio. Bueno, cómo de repente la situación pudo cambiar por una cuestión también de entender no solamente la lectura de los contextos, sino de que el Papa también se ha puesto la responsabilidad, el Papa Francisco, de entender y también poder leer el contexto en el que las madres se encontraban para poder ser parte de lo que necesitaban, de escucharlas. Y pienso particularmente en aquel suceso donde le invita a Eve al Vaticano en mayo del 2016, todavía en el macrismo, recién arrancado el macrismo en realidad, y
2 días después del 25 de mayo, le propone ir al Vaticano a charlar con ella, y tienen una reunión donde Eve le cuenta la situación del país, le cuenta en cuál estamos, le habla sobre la importancia de poder hacer algo porque la situación se venía jodida. Ya sabía desde el principio del gobierno de Mauricio Macri que la cosa iba a ser compleja, y en ese contexto Francisco la recibió, la escuchó, además de poder tener ese espacio de reunión larga que tuvieron, de poder pensar también cómo seguir adelante las comunicaciones entre la Iglesia Católica, que era algo que antes lo tenían mucho menos aceitado, con las madres como organización política pensada no solamente dentro de la comunidad argentina y social en general, sino también de pensarla en el marco de la importancia que tiene lo social de la Iglesia y de también la figura de Francisco en particular y la injerencia que podía tener siendo papa en aquel momento. Entonces ese encuentro no solamente ha marcado como un quiebre, porque sino también nos hace pensar en la importancia que ha tenido poder construir estos vínculos, estos lazos que también generen la posibilidad de pensarnos de nuevo, ¿no? De manera colectiva, algo que ella lo ha remarcado mucho, que lo remarcan las madres a través de la socialización en la maternidad, y puntualmente la importancia de pensarnos en esto de pensarnos en conjunto, de pensarnos también a la hora de ocupar ciertos espacios, de la responsabilidad que conlleva tenerlos. Y hablando de responsabilidad de espacios, Eve, algo que ha marcado mucho es la importancia que tuvo el rol y la personalidad y la figura de Fidel Castro en su vida personal, pero además de su vida personal en todo el movimiento argentino, en todo el movimiento militante, en todo el movimiento latinoamericano en general, y fue un símbolo, ¿no? de resistencia para poder pensarnos, de organización enfrentándose a una situación de dictadura, de una revolución que se hizo con 2 palitos y al mismo tiempo con mucha organización. Entonces, algo de la demostración de que esa lucha, que parecía imposible, podía transformarse en algo real. Y algo que quería traer sobre esto en particular es lo que charla Eve con Fidel cuando... Bueno, ni lo voy a decir. Mejor escuchen el audio que lo va a decir mejor ella. Cuando ganó Néstor que Duhalde y Menem eran la misma mierda, que no había que votar. Cuando ganó Néstor, habrían pasado 10 días y me llama Fidel. Me dice, Eve, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué le digo yo? Con el presidente que tienes, ojo, tienes que quererlo. Ese tipo tiene pasta, tenés que tenerle paciencia. Ya te conozco yo, tenerle paciencia, dice. Es un gran hombre. No habían pasado 10 días, no lo conocía a nadie, a Néstor, él tampoco. Tenía una esa lucidez que lo hacía ver las cosas más chiquitas que uno no veía, y él las veía desde lejos. Y el asunto. Y ya que estamos charlando, bueno, sobre esto, ¿no? La importancia de estas figuras como la de Fidel, que era otro como ella, que veía de acá a 20 años y ya sabía. Fidel fue el primero en decirle, Néstor es una persona a la que vos tenés que tenerle paciencia, que tenés que confiar. Y bueno, equivocarse no se equivocó. Néstor representó a los hijos de las madres, representó esos 30.000 y lo ha dejado muy en claro durante todo su gobierno, durante todas sus intervenciones, y las madres han dejado muy en claro que era el hijo que ellas también querían que llegue a la Casa Rosada. Y por último, pero no menos importante, y no último de la vida, porque sabemos que hay mucho más para charlar respecto a Eve, particularmente quería traer esto porque me pareció interesante, que es el recibimiento del premio Sájarov, que es uno que recibieron las madres en el 92, que lo reciben en Bruselas, y particularmente es un recibimiento simbólico que tienen, y donde Eve aclara que lo recibe en nombre de nuestros hijos, que fueron los primeros que lucharon por la libertad.
Y creo que también acá es muy clara y se la escucha en ese momento, ¿no? De una Eve de los 90, muy combativa, con mucha fortaleza, que nos da la posibilidad también de, bueno, qué mejor que arrancar la mañana que escuchándola a ella, hablándonos de sus hijos y de la lucha de ellos. Compartir este premio. Momentos difíciles se viven en mi país hoy. Las madres hemos luchado 15 años, más de 15 años, yendo cada jueves a la plaza. Hoy, a esta hora, en este momento, nuestras compañeras están marchando allí en Argentina y nosotras aquí, en esto que es también un círculo, nos sentimos como marchando hacia un futuro que queremos mejor y por el cual estamos luchando. En mi país hay muchas cosas para hacer. Nuestros hijos no los vamos a recuperar, pero los sentimos vivos porque ellos nos marcaron un camino de solidaridad y de lucha. Sentimos que nuestros hijos nos impulsan cada día para que cada vez seamos más fuertes, para que no abandonemos. Mucha gente se pregunta qué hacemos las madres ahora en la plaza. Las madres queremos que nuestra juventud haga política, que sienta que cada acción es necesaria, que luche para transformar un sistema muy oprobioso que nos aplasta, un sistema que nos deja sin trabajo, un sistema que nos deja sin educación, un sistema donde no tenemos salud. Todo el año hemos hecho talleres en defensa de la educación, de la salud pública, en defensa de la prensa libre, en defensa del nuevo sindicalismo. Hemos hecho talleres con los jóvenes estudiantes que no quieren que arancelen la universidad porque si no, no van a poder estudiar. Trabajamos permanentemente junto a todos aquellos hombres de nuestro país que hacen paros o huelgas solamente para pedir trabajo. En mi país hay una gran necesidad y una gran falta de trabajo. Las madres consideramos que la falta de trabajo, la falta de vivienda, es una violación impresionante a los derechos humanos. Queremos unir la falta de vivienda y de trabajo y de salud y de educación a la lucha nuestra. Porque si bien es cierto que las madres nos unimos para buscar a nuestros hijos desaparecidos y que nuestros hijos nos hicieron desaparecer para aplicar un plan económico tremendamente terrible, también es cierto que hoy se muere un niño cada 20 minutos de hambre y 36 por día por falta de atención médica. Por eso consideramos que esas son violaciones tremendas a los derechos humanos y que mientras haya un solo hombre que no tenga trabajo y no tenga vivienda, y mientras haya una sola mujer que cuando va a parir un hijo no sabe si va a vivir o va a morir, las madres vamos a seguir marchando en la plaza. Esa plaza que nos vio nacer. La escuchábamos a Eve y primero que para los curiosos, las curiosas que les gusta profundizar y leer, yo ya la voy a spoilear esto, esta semana de Eve Bonafini, el martes 2 de diciembre a las 5 de la tarde, se abre la Biblioteca de la Universidad de las Madres, que va a ser un nuevo espacio en la Universidad de las Madres para conocer su historia y formarse en derechos humanos. Eso como chivo, mientras hacemos la columna, para aquellos y aquellas que les interese seguir profundizando en la historia de las madres de Plaza de Mayo, particularmente a través de la lectura. Así que podríamos decir que Eve nos transmite mucho a partir de todo lo que la podemos escuchar decir, nos ha transmitido mucho con sus acciones, nos ha transmitido mucho para seguir pensando, para seguir reflexionando y en definitiva para seguir haciendo, que es lo que nos han dejado en claro las madres de Plaza de Mayo siempre. Es inacabable la historia de ellas, en definitiva, pero esto es un pequeñísimo, mínimo homenaje que les podemos hacer para seguir pensándolas y haciendo parte de nuestra propia vida, la vida de ellas. Espectacular, como siempre, indisciplinadas y primenlic. Y esto, en esta difícil tarea de sintetizar en unos minutos la historia de Eve, que es ni más ni menos que la historia, ni siquiera argentina, mundial, del último tercio del siglo pasado. Hacíamos el repaso almorzando el otro día y nada, las grandes personalidades, bueno, muchas las nombraste vos, dos papas, Fidel Castro, subcomandante Marcos, presidente de toda Latinoamérica, de todo el mundo, bueno, todos vinculados, bueno, de la cultura también, Bono, el Diego, y Eve ahí que aparece como un factor común a todos ellos, y bueno, y cuanto para seguir recordando de ella y para participar también esta semana en las distintas actividades que se van a organizar en el marco de esta semana
Eve de Bonafini. Nos vamos una brevísima tanda y volvemos con más Pueblada.